María del Carmen Esteve Martín. ¿Y cuál es su fecha de nacimiento? El 1/6 del 41. 1 de junio del 41. Mm. 1941. ¿Cómo se llamaban sus padres? Victoriano Esteve González y Cecilia Martín Calero. ¿Y eran de dónde eran sus padres? Mis padres eran de Corralejo. ¿Y a qué se dedicaban sus padres? Mi padre se dedicaba no a la pesca, sino a los barcos que habían antes, grandísimos, que iban para África y que iban a barcos así que traían víveres, llevaba, ¿sabes? De mercancía. Y él le gustaba más eso que los barcos pequeños. Los barcos pequeños, que tenía él un barquito pequeño, lo cogía, iba él cuando le daban el mes de vacaciones, pescaba. Pero lo demás a él le gustaba. Estaba dedicado entonces a traer víveres y a la mercancía. La mesa, no, ellos iban a las sardinas, empezó en las sardinas en Lanzarote, la fábrica de las sardinas, que iban a África a trabajar, la gente, y empezó ahí. Después mi padre era un aventurero, le gustaba aventurarse, se fue a Villa Cisneros, estuvo trabajando en cubiertas y tejados, con cubiertas y tejados en el muelle de Villa Cisneros. Después por eso me fui yo a Lanzarote con la embarazada de la mayor, porque mi padre se fue a trabajar al muelle de los Mármoles, de Lanzarote, y yo para no quedarme sola y embarazada de mi hija la mayor, me fui también para Lanzarote. Ajá. Mi marido tenía un barco que era de 8 marineros, iba también a África a pescar y todo eso. A pescar. Y también pues le convenía más coger víveres y gasoil allí en Lanzarote porque estaba más adelantado que Fuerteventura. Y allí me fui embarazada la mayor, nacieron mis 4 hijos, 2 gemelas y el más pequeño. En Lanzarote. En Lanzarote. En donde Arrecife. Sí. Después, bueno. Dice que está bien, usted me cuenta lo que le pasa. Después, como era marinero y él estaba trabajando así, a los marineros les ofrecieron casa al que hacía la solicitud. Y le daban casa para que fueran pagándola cómodamente y el día de mañana era de ellos. Y entonces yo hice la solicitud, como tenía ya familia numerosa, que tenía 4 hijos, me la concedieron. Y entonces yo tengo mi piso en Lanzarote. Y le dieron una casa en Lanzarote. En Lanzarote. Pero, y dice que, claro, los marineros iban para Lanzarote porque dijo antes que estaba más adelantado que Fuerteventura. Que Fuerteventura. En ese sentido, sí. Había gasoil, había víveres, más tiendas. Estábamos adelantados un poco que esto. Más que Corralejo. Sí. ¿Qué recuerda? Bueno, entonces, ¿usted nació en Corralejo o en Lanzarote? En Corralejo. ¿Usted nació en Corralejo? Yo fui la que nací en Corralejo, mi hermano, los dos mayores que los otros. Nacieron en Lanzarote. Ramón y Torano nacieron en Lanzarote. ¿Qué recuerdos tiene de cuando era pequeña? O sea, ¿se acuerda del Corralejo cuando usted era pequeña? Yo me acuerdo que iba una señora, que después de mayor mi madre me lo recordó, que yo jugaba allí fuera de mi abuelo, porque cuando eso mi padre mi padre se fue a Venezuela, pero no tenía sino la casa de mi abuelo. Cuando ya se fue a Venezuela, hizo el casa en Corralejo, ¿sabes? Y entonces, mientras yo era nada más nacida, me acuerdo que tendría, le voy a decir a mi madre, 2 añitos por ahí, y me ponía a jugar ahí fuera en la arenita, porque antes era todo Corralejo, no era sino igual que la duna, arena. ¿Arena en la puerta de la casa? Arena en la puerta de la casa. Que me acuerdo de coger un tablón, que cogían un tablón porque cuando había viento le entraba la arena para dentro de las casas y teníamos que jalarla con un tablón y la gente y arrastrar la arena para donde, para afuera, para que se la llevara el viento para otro lado. Eso me acuerdo yo. Y como te iba diciendo, como decía mi tío, entonces yo me ponía a jugar a la arenita esa allí fuera. Y siempre me acuerdo que pasaba una señora que iba a coger agua más arriba, que había una aljibe, la aljibe de Vitoriana, Santana. ¿Por dónde? Está por encima, a ver, por dónde te voy a decir que está.
viene quedando por donde está la panadería Don Juan. Por ahí más o menos era la aljibe. Y ella se llamaba Olivia, que era la madre de estas chicas del Figueroa, de Sandalia, un para descanse, de Pedro y todo eso. Y la señora pasaba por allí con su lata de agua en la cabeza. Y yo estaba jugando en la arena. Y entonces le dije, adiós, Senora. Y la mujer pegó a mirar para todos lados. Y dice, ay, pero ya, ¿y esta niña? Y dije, entonces salió mi madre y dice, esta mi hija. Y dice, mira tú, como dice ella, adiós, Senora. Y siempre mi madre me decía el cuento ese. Que tendría yo 2 añitos por ahí. Fíjate tú. Pero vamos, se crió entonces en Corralejo. En Corralejo. Claro, pero dice que su padre fue a Venezuela. Sí, mi padre fue a Venezuela. Mira, resulta que... Tengo más historias que yo no sé. Resulta que mi tía murió y una hermana. Hay gente que se enfermó del pulmón y se contagiaban unas a otras, ¿sabes? Sí, pero como... Contagio que hubo porque vinieron los soldados también y traerían... Una epidemia estaba yo no sé. ¿De qué? ¿De una enfermedad de qué? Del pulmón. Se enfermaba y se contagiaban unos a otros, ¿sabes? Y entonces se contagió mi tía, una hermana, una hija, y a la vez se murieron. Entonces mi madre, ellas se quedaron huérfanas y eran jóvenes. Entonces mi madre las cogió y como mi tío dice que se contagiaba, le quemó todo. Un tío mío le quemó cama, colchones, todos los enseres, sí. Todos los enseres. Para no contagiar. Para no contagiar. Le quemó todos los dedos pelados. Entonces mi madre cogió a mis primas, que cuando eso empezaba la zafra de los tomates ya en Gran Canaria, cuando se transportaba el tomate, y se las llevó a Maspalomas a trabajar. Entonces se la llevó a Maspalomas y mi padre estaba siempre con la traquina, que como aquí había tanta miseria y tanta cosa, dice, yo cualquier día me voy para Venezuela. Que mi madre estaba embarazada de mi hermano Juan. Y a poco tiempo que estábamos allá en Gran Canaria, éramos nada más que yo, mi hermano Torano y Ramón, los hermanos hubiesen nacido. Al poco tiempo que estábamos allá, recibió mis primas una carta como que mi padre se hubiera ido a Venezuela. En esto que mi madre estaba casi a un paso de dar a luz, siempre me acuerdo, ¿sabes? Lloraban mis primas y eso, que ni para decírselo, ni para dejar de decírselo, que si por si se lo decían le pasaba algo y él después al tener al chiquillo le pasaba cualquier cosa al chiquillo a él. Al final que esperaron a que pasara el tiempo y después se lo dijeron a mi madre. Bueno, mi madre casi se muere del disgusto. Pero después tuvo 2 años. ¿Y por qué le dio por irse para Venezuela? Aquí se oía, ya se hablaba. ¿Sabes? Porque se oía que por allí se trabajaba y se ganaba bien en dinero. Y él, ya te digo, era un hombre aventurero. Él decía, él aquí no le gustaba estar sino en barcos grandes y... Porque había miseria. Claro. Pero miseria, cuando me dicen miseria... Cuando me dicen miseria, me imagino miseria como la que hay en algunos países. Él le tocó el cuartel y le tocó también ir a la guerra. ¿A la guerra? A mi padre le tocó después del cuartel la guerra. Vino la guerra y tuvo que ir a la guerra. ¿Allá, en la península? Sí, la península. Reconocía toda la península. Y fue artificiero primero. Caray, su padre que aventurero. Si te digo que era aventurero. Pero y se fueron para Lanzarote, había más familias de Corralejo que iban y venían a Lanzarote. Resulta que mis tíos, yo no sé si tú conoces a Papagayo, se iban en los tiempos del invierno, se iban a Papagayo a trabajar. ¿A Lanzarote? Sí, a Lanzarote, a Papagayo. Y mi abuelo era de allí, de Lanzarote. Ah, ¿su abuelo era de Lanzarote? Mi abuelo era de Lanzarote y mi abuela de aquí. Y también venía mi abuelo, otro que fue aventurero. Venía aquí también a pescar al jaulito y se enamoró de mi abuela. ¿Aquí al jaulito? Sí, se enamoró de mi abuela que vivía en Puerto Laja, por ahí. Pero ¿y cómo, o sea? Y ahí en Corralejo. Su abuela de Puerto Laja
Y en Corralejo estuvo viviendo también. Yo no sé cómo el viejo se enamoró de ella. Pero y venían, pescaban aquí, o sea. Eso es, se pescaba, harían bailes y cosas de esas, y aquí se enamoraron Pero porque la gente iba y venía, marinero. Claro, marinero, él era marinero. O sea, que yo he escuchado que... Él tenía chinchorros y eso, y mi tío Andrés, mi tío ¿Y qué pueblo? Desde Puerto Laja hasta Papagayo. Puerto Laja, no, y aquí también estuvo en Jablito viviendo. Pero vamos a ver, ¿aquí en el Jablito había gente fija o esto era para ir y venir? Aquí sí venían... Yo escuchaba que los pescadores... Y venían de Lanzarote también, porque ahí estaba el tiempo mejor aquí. El tiempo aquí estaba mejor que veces en Lanzarote. Y entonces se venían a pescar aquí también. ¿Y se quedaban aquí o sí, solo sí, venían, aquí. pescaban y seguían con el barco? No, se quedaban aquí, que por eso hizo la casita esta. Y hicieron chozas aquí. Habían chozas no, casa de Sí, piedra. casa. ¿Y eso en qué año estamos hablando? Estamos hablando, pues, yo creo que terminado la guerra, ¿no? ¿Cuándo fue la guerra? La guerra fue en el 36. No, pero mi tío y mi abuelo fue mucho más antes. ¿O antes? Fue mucho más antes, porque fíjate, cuando se enamoró de mi abuela, ¿entendés? Pues no sí, ni su nacía padre... yo, ni mi madre, ni nada. Pero fíjate, Estamos hablando de hace más de 100 años. más de 100 años, más bueno que sí. Pero y Más entonces... de 100 y de 100. Esos marineros, ¿qué ruta seguían? Porque de Lanzarote acá al Jablito, o sea, ¿qué hacían? ¿Qué pueblo seguían? Ellos estaban aquí a lo mejor una semana, si estaba el tiempo bueno, porque aquí dicen que había menos viento y el Papagayo Lomor castigaba más. Y después, según el tiempo, también iban a Papagayo. ¿Sabes? Se aventuraba. Y sí, pero porque les prestaban las casas eran de ellos o se dedicaban a Se eso. dedicaban a hacer así chozas como estas. ¿Y en qué sitios hicieron? Bueno, no solamente su abuelo, sino ya hablando un poco más de la gente en general, de la gente de la mar, que iban a Puerto Laja o... Hay algunos, mi abuelo también, mi abuela tuvo una tiendita en Puerto Laja y yo tuve una tía que se casó, Vicenta, que también tenía su casita en Puerto Laja y que se casó con uno de Puerto Laja. Y de aquí iban para allá y Sí. se la pegaban... Ellos andaban los pueblos y para acá y para allá, donde mejor estaba el tiempo, allí se quedaban noches y así. Y después tuvo la piedra acá, que aquí llegaron a venir barcos, que por esto es un pueblo de salvamento, puerto. ¿El Jablito? El Jablito es un puerto de salvamento, donde tú lo ves aquí. Venía, o sea, los barcos cargaban la capa y llevarla para Gran Canaria y Tenerife, de Fuerteventura. Quemaban cal aquí en este horno, ahí hay varios más. ¿Aquí en el Jablito hay más? No, en Puerto Rosario me parece que hay uno o dos también. ¿Y aquí hablando del Jablito cargaban? Pero Fuerteventura llegó a llevarse cal de aquí, Claro, de Fuerteventura. Yo creo que antes que de Gran Pero en Canaria. Puerto Rosario se escuchaba yo que en Muelle Sí. y Puerto Rosario venían los barcos grandes y tal, pero aquí al Jablito que estuvieran... Aquí en Jablito venían los barcos y cargaban también. Los barcos cargaban aquí y la gente que estaba aquí, ¿sabes? Quemaban la cal. ¿eh? Ah, la quemaban aquí y la embarcaban aquí. Sí. Pero la embarcaban por y aquí. ya por eso... En barcos más pequeños, no serían barcos grandes tampoco. Pero entonces aquí había que... Te estoy diciendo que El Jablito tenía entonces... trabajar. Esto se llama un puerto de salvamento. Y luego, cuando entraba Rebozo, se lo voy a decir yo a mi padre y a mi abuelo, que entraba Rebozo aquí, en Corralejo, porque había que ver las olas, ¿eh? Cuando entraba el Rebozo ahí, a lo mejor llegaba a la mar, parece que estaba allá en la isla Lobo, y de repente venía y parecía que quería barrer todo Corralejo. De las olas tan grandes que habían y Se metía rebozo. se metía Rebozo y no podían parar los barcos allí. Entonces, ¿qué hacían? Venían aquí, varaban los barquillos y se iban caminando para Corralejo. Desde aquí del Jablito. Eso les oía yo a ellos, a los marineros. Bueno, al final A de mi aquí, padre y a mi abuelo. de aquí a Corralejo, a Lobos y a Papagayo es la misma... Así que esto es, cuando mi padre fue a la comandancia una vez, le dijeron, si Jablito es un pueblo de salvamento, que se salvaron los barcos cuando entraba Rebozo en Corralejo y gracias a Jablito que entraban allí, Y venían aquí a refugiarse. a refugiarse aquí. Y Estaban en el barco ahí, como están estos ahora, y se iban con ellos caminando. Antes de que se hiciera el espigón este, porque el espigón Exacto, este es sí, nuevo. sí, antes de eso. Antes de eso.
Antes que intentaron hacer el muelle, antes de todo esto. O sea que los marineros iban y venían ya de aquí a Corralejo y a más sitios. Claro. Los marineros, ellos pescaban y después venían aquí, porque allí en Corralejo, ya te digo, allí era imposible entrar. Pero yo me refiero a la misma gente que se quedaba aquí, cada uno está en su pueblo, o se movían. No, en Corralejo, en su pueblo. Sí, pero digo, venía a lo mejor la gente de Corralejo aquí, me dijo, su abuelo era de Papagayo, era de Sí, Lanzarote. de Lanzarote. Ah, sí, sí. Digo, que se iban, venían, quedaban, Sí, tal. sí, llegó a venir hasta el padre de él, me le oí a mi abuelo. Ah, sí. Sí, llegó a Al venir. padre de su abuelo, a su bisabuelo. A mis abuelos le oí decir, a Frasco se llamaba él. Llegó a venir aquí por Luis. Enrolado en el barco, para aquí, para allá, para... Veces tú sabes si enrolaban, lo ponían enrolaban cuando eso, veces tú sabes. Pero, vamos, que se Pero- pensaban la vida... Pero ¿en que qué se puerto? pasaban de un lado para otro, sí. ¿Y qué puerto, qué pueblitos se formaron así? Pues bueno, todos, ¿no? Corralejo, el Jablito. Jablito. ¿Sabe de alguno? ¿Les recuerda de escuchar alguno más donde Corralejo, paraban? Jablito, Majanicho, todo eso. Majanicho también. Punta Blanca, todo eso. Se fueron los molinos, todo eso. También. Todo eso se fue haciendo puertitos para ir la gente a pescar. A pedir la gente pescar. Claro, pues estaban unos días ahí, si estaba el tiempo bueno por ese lado, y aprovechaban. Vamos, que al final Bueno, era los una ruta. marineros saben más que yo, pero... Sí, pero bueno, usted se acuerda, a lo mejor Claro, era una claro. ruta. Al final era una Claro. ruta. A lo mejor decía, vamos esta semana para Jablito, que está el tiempo bueno, está bueno allí y pescamos allá. A lo mejor después había, a lo mejor los molinos se iban a los molinos y así. Los molinos, más, es que yo lo veo lejos. Claro. Los molinos, En las caletas esas estaban muchos, unos mariscaban, otros pulpeaban, otros iban a pescar y así escapábamos. Si llovía y teníamos ahora mismo tierra, pues también íbamos a plantar. ah, claro. Yo planté poco, pero mi madre me dice que se acuerda de ver todas esas gavias. Cuando ella soltera, ir a coger todas esas gavias. Aquí en el Jablito. Sí, en esas gavias que están por encima de Jablito, todas esas gavias. ¿Se acuerda ella de coger cebada y de coger millo y todo? Y trigo. Y trigo. Y trigo. Yo me acuerdo de cuando yo vine de Lanzarote, que era todavía una chiquilla, de ver todas esas gavias y a plantar, verditas todas. Ahora es que no llueve, no se ve sino todo. Antes daba gusto ver todos los terrenos de que llovía, bien verditos todos. ¿Y esas gavias de quién eran? Pues yo qué sé, eso tendrá más un montón de gente Un montón de... del Time, hay gente del Time, de aquí de Puerto Laja, de todos esos... Sí, que al final era todo mezclado, toda la misma todo eso gente ahí. de todos los pueblos de la mar y todo. Porque Es que el Jablito hay gente que dice que no, que la hicieron el otro día. el otro día, sí, Hay mucha gente diciendo que el Jablito la hicieron en los 90. 90 no, que va, esto estaba hecho antes, y lo que era, mis tíos todos tenían casa aquí, mi tío Andrés sigue teniendo. Esta que tenemos nosotros era mi tía Juana, que dejó todos los bloques y dejó todo ahí. Luego se fue para Tenerife porque empezó la zafra de los tomates y se fue con sus hijas. Y le dijo a mi madre, Cecilia, aprovecha tú los bloques, que yo como me voy para allá no voy a fabricar eso. Y donde era lo de padre, y que estaba mi abuelo y estaba mi tío. Que era de su abuelo. Sí. Dice, y lo aprovechas tú. Y así, Y así son y las- muchas familias, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, la Sí, familia sí. de Juan Martín sí lleva mucho tiempo aquí también. Como también ellos tienen casa, tenían casa, mi tío Andrés tenía casa aquí. Y después él hizo también, me parece. Y entonces, eso se acuerda usted de jovencita. Y luego ya de más jovencita se fue para Lanzarote. Yo me fui para Lanzarote, pero después me vine, yo te digo, cuando mi padre se fue a Venezuela, ya de allí, de la Gran Canaria, ya nos venimos directo a Corralejo. Y ya no, fui de Lanzarote después de Ah, de más mayor. de más mayor. Entonces Otra vez, crió entre embarazada Corralejo. de la mayor. Ah, vale. Me fui yo, Y entonces su juventud, ya un poco más grandita, la pasó en Corralejo. en Corralejo. En Corralejo y en la zafra de los tomates. ¿En la zafra? Sí, iba a la zafra. Yo fui a la zafra, sí.
¿A dónde? A Arantarajal. A Arantarajal fuimos nosotros. Allá. A Arantarajal. Y me acuerdo que el cine empezó ayer, que no sabían ni que existía eso. Y habían bailes por la tarde. Allí se hacía cada baile y cada música que venía, muchachos, cuando la fiesta de la Candelaria. ¡Oh! Chicas fiestas se hacían ahí. Y venían de todos lados. ¿Pero y qué edad tenía usted cuando iba a la zafra? Pues yo fui con 14 y estuve hasta los 18. Yendo y viniendo. ¿Iban y venían todos los días? No, que va, nos daban casetas allí para estar a 3 o 4 meses. Mientras durara la zafra, estábamos allí. Cumplimos con el trabajo y cuando nos veníamos nos daban casetas. Yo me acuerdo la última vez que estuvimos, que era las casetas que nos dieron, casetas no casa, por el cuartel de la Guardia Civil, cerca de la playa. De allí íbamos a la playa. Bueno, quedaba allí cerca. Pero y entonces ya de jovencita en Corralejo, ¿iba a la zafra, trabajaban? ¿Cuánto tiempo estaban en trabajar? Pues estábamos desde íbamos a lo mejor en febrero o enero, qué raro que fuéramos en enero, y estábamos marzo, abril, y en junio más o menos ya terminaba la zafra. 5 o 6 meses se tiraba a veces, o a veces 4, según depende de lo que llovía. Y luego para Corralejo. Después para Corrales. Y... hacer bailes ahí. ¿Sí? ¿Se acuerda de los bailes? Oh, hombre, no me voy a acordar. Y en Gran Tarajal también, luego en el Gran Tarajal no nos dejaban entrar. Ni No. ahí, ni al cine, y una vez fue al cine se pegó fuego. Mire. ¿Cómo? Resulta que nosotros, las mayores, se iban y nos dejaban a las chicas más chicas, que no nos dejaban salir. Claro, no tenías la edad para ir a los bailes. Allí, si no tenías 20 años, te miraban el carnet. Si no tenías 18 años, no te daban entrar al baile. Ah, ¿no? Entrábamos veces de escapada, a ver si nos escapábamos, nos poníamos en el medio de las que eran grandes, ¿sabes? Ya eran mayores. Y muchas veces entrábamos así y no se daban cuenta, pero otras veces se daban cuenta y decían, usted no tiene la edad, ¿qué edad tiene? Saque el carnet. ¿Y quién organizaba esos bailes? A eso se llamaba, ¿cómo se llamaban esto? Pero era algo... De los chacones sé yo que era. Pero era una familia. No, hombre, eran verbenas. Pero digo... Casino grande. Ah, era un casino. Era casino grande. Porque el casino lo formaban entre socios y... Socios, varios socios. Ese Gran Tarajal casi le quita la capital a esta puerto. Sí. No hubo gente allí. Allí había gente, pero bueno. ¿En Gran Tarajal? Gran Tarajal. Allí llegaban las canciones de principio, llegaba toda la modernidad y la moda a Gran Tarajal. O sea, Gran Tarajal llegó a ser más moderna que Puerto Rosario. Más. No te lo garantizo yo porque yo fui. ¿Y por qué? Porque había más movimiento de dinero. Y el dinero hace todo. Claro. Había ¿Y más de dónde venía el dinero en Tarajal? Sí, sí. Del muelle. Nosotros llegamos a cargar a lo mejor hasta 5 o 6 barcos para irse transportarlos para Londres, el tomate. ¿A dónde? A Londres. Llegó a ir el tomate de allí, El tomate. empaquetado. ¿Y cómo? Teníamos eso, los empaquetábamos. ¿Ustedes empaquetaban? Hombre, y se cantaban unas a otras que a cantar. Oh, Pero después de empaquetar, no. empaquetando. Y... A lo mejor se ponía, cantaba, las contrarias así que le estaban un novio a la otra, eso se cantaban cantares. ¿Y qué cantaban? Pues yo ahora mismo no me sale. ¿Que cantaba una polca o...? No, el que se cantaba en eso de los tomates era, anoche al medio la luna empaquetando tomates. Y esta noche me darás acostadita en mi catre. Esas cosas así. Cantábamos. ¿Improvisado o eran cantares? Lo improvisábamos veces. Y se cantaban cuando se habían una pareja que se quitaban los novios una a otra. Ay, yo me acuerdo que se caga pleito. Se agarraban hasta de los pelos. ¿Qué dices? ¿Sí? Y nada más que por los cantares que se cantaban. ¡Buah! Y estaban empaquetando y cantando. Y cantando, pero después cuando salían del trabajo, se les tiraron de los pelos. No me digas. Demasiado no te digo. Yo me voy a sacar presto. Madre mía.
Pero lo pasábamos bien, la verdad. Y empaquetando veces por si había salida así. Bueno, hasta la una a lo mejor, o vete tú a saber, para ver que... Y venga a cargar los camiones para salir para allá, para venderlo para allá, para afuera. Para allá, para Londres Londres, mira tú, desde Gran Tarajal. Porque eso venían parejillas de gallegos, se llenaba aquello. ¿De qué? Parejas de barcos así, de parejillas de esas de la península, que venían nada más que si había mal tiempo se ponían a lo mejor 15 días o eso, fondeados por ahí por fuera, y a la vez se gozaban bailes si había la fiesta de la Candelaria y se gozaban todo eso. De gallegos se llenaba todo aquello. ¿De gallegos? De gente peninsular. Sí, claro, de barco. Se embarcaban, estaban en los barcos y los pobres saltaban para tierra a divertirse. Hombre, claro, los pobres. ¿Y se gozó entonces para dar algún baile en Corralejo? ¿Se gozó algún baile en Corralejo? Bueno, yo me gozaba los bailes, porque ahí por edades no vi yo mucho, pero en Gran Tarajal sí, te llevan afuera de que te veían que eras chica. ¿Y cómo eran los bailes? Con orquestas y cornetas como hacían las chicas. ¿Sí? Cornetas y todo. En Gran Tarajal. En Gran Tarajal y aquí. ¿En Corralejo también? En Corralejo también. Ah, sí. Tú no has visto los dulceros que estaba uno que se llama, era flaco, que estaba en Puerto Rosario, y uno que tocaba las maracas, cantaba dale la lechita al niño. Ese resulta que estaba en el baile que Victorino Poca Ropa, como le dicen, tenía un patio grande y arriba en las jibes se ponían ellos a tocar y la gente a bailar. La casa era grande, el patio era grande. Y me acuerdo que nosotros fuimos con mi tía Severa, me parece que fuimos al baile. Y estaba el dulcero este que era el más gordito, porque el que era flaquito no. Pero ese era muy gracioso. Ese tocaba las maracas. Dale la lechita al niño, dale la lechita al niño, dale la lechita al niño. Está llorando las correas de pez. Empieza mi tía, mira correr a pesco, tiene el cabrón este. Y claro, se movía. Y la lechita al niño. Ay. Y me reía. Se reía uno de cualquier cosa, mira tú. Claro, yo pensé sí, claro. Los bailes, y luego yo había escuchado que los bailes eran de triple guitarra, los bailes de taifa, o sea, eran más viejos. Ya para la fiesta del Carmen había de esto, te digo diciendo que venían los dulceros de ahí de Puerto Rosario, que ya tenía cornetas y todo, y tambor y tal. Entonces a lo mejor los bailes de taifa eran de más antiguos. De más antiguos. ¿Cuál te dices tú? Bailes de taifa de timple, guitarra y violín. Eso era de la gente nuestra nada más. Eso cuando la fiesta siempre venía gente de fuera, de cornetas y me acuerdo que mi prima se ponía, padre, déjenos ir al baile, unas primas. Y el viejo para verla rabiando le decía que no, hasta última hora. Ande, padre, déjenos ir que es corneta, padre. Dice, ¿corneta yo? Te voy a Pero quería decir que venía el que tocaba la corneta. Que es corneta y él decía corneta yo. Pero y entonces los padres no dejaban ir a la... Si no tenían la edad, claro. Las hacía rabiar y no las dejaba. ¿Y dónde se hacían los bailes? ¿En casa de...? Pues se llegó a hacer en casa Vitorín, que es allí por detrás de la cofradía. Y en la cofradía, donde se juegan a las cartas los marineros. Ahí me gocé yo bastantes bailes también. En casa Bernabé también había baile en esos 3 sitios, me acuerdo yo. Y cuando no dejaban los curas, bailábamos hasta los tableros. ¿Cómo que no dejaban los curas? Pues los curas nos cogieron una manía que si hacían la procesión nos dejaban bailar. ¿Cómo es eso? El día del Carmen, sí, eso ya se llegó a hacer, porque los curas lo prohibían. ¿No dejaban hacer baile? No, el día del Carmen no dejaban hacer baile. Y nosotros ¿qué hicimos? Fuimos adelante a donde está ahora la pescadería, no, la factoría, que está allí por delante de donde está Candelaria.
En ese tablero vino Valeriano que tocaba el violín. Empezamos ahí a bailar, muchachos. A bailar, que no volvíamos. Digo, ¿qué van a creer estos aquí? Y enseguida vino la Guardia Civil. Enseguida, ¿La Guardia Civil? Sí, señora, paraba uno y multaba. ¿Y multaba por bailar? Por bailar, por eso no se bailaba. Los curas antojaron de que para la fiesta no se podía bailar, porque era pecado. Era pecado. Era pecado, sí. Y no dejaban bailar. Cuidado con Sí, eso. me acuerdo yo. Pero las chicas ahí le cogían y bailaban, llamaban a Valeriano o al que sea y pegaban a bailar. Sí. Me estaba contando la primera vez que fue al cine. Resulta que ellas todas se iban a los bailes, al cine, y las que no teníamos la edad, pues no nos dejaban entrar al baile. Pero pues tampoco íbamos al cine. Al cine tampoco. Y yo iba, mi madre me dejaba ir con mis primas. Yo iba gracias a mis primas. Yo no tengo hermanos, sino hermanos, todos marchan. Yo tuve una gemela conmigo, que la pobre murió asfixiadilla. Y no vivió. Pero yo me iba con mis primas porque me aburría quedarme en Corralejo sola. Y entonces me iba con ella. Y mi madre, ay, que yo no puedo con los chicos, yo sola, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo digo, o sea, pues yo sí me voy. Y entonces no nos dejaban entrar a los bailes, no nos dejaban al cine, porque mi prima que sí esta cosa, que sí la otra. Un día las volvimos tan locas que fuimos al cine, mi prima Lina y yo. Fuimos al cine, allá a las 4. Y cuando vamos al cine era la mula que hablaba, la mula Francis que hablaba. No sé si tú has visto esa película. No. Se titulaba la mula Francis. Y yo cogí, estaba entusiasmada. Cuando eso, en el cine ese no es como ahora, que ahora están las butacas agarradas del piso. Eran sillas. A silla. Sillas, por ejemplo, como esta silla. Sí. Una fila así, otra fila atrás, otra fila así. Y la gente, pues claro, se levantaba y tenía que dar la vuelta así por la silla. Porque la butaca no se cerraba. Y resulta que cuando estábamos tranquilamente viendo la película, que la mula, nos reímos porque la mula hablaba y todo eso, cuando la veo yo, la mula que hace con la lengua, bla, 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 bla. Después cuando la veo con las patas para arriba, digo, Lina, a mi primo, digo, esto no me está gustando nada. El muchacho cuando sale, el que proyectaba la película, salga, que se está quemando la cinta y se está quemando esto. Mira, ¿para qué fue aquello? En mi día pasado yo tanto mío, yo no sé ni cómo no se cagó uno allí. ¿Y tuvieron que echar a correr? Chico, no podías correr, chico, porque te levantaba y si estaba una silla aquí, no podía dar la vuelta ni nada, sino empujaba silla y empujaba la persona. Oh, una niña la cogieron por aquí. Ay, Dios. Casi la revienta. Y tenía, ya te digo, silla y gente, todos juntos. Porque no, ya te digo, no podía dar la vuelta así porque se cerraba. Y venga, sacan, vienen a puros pasillos. Mira, No me digas. yo miraba para otro lado, yo era flaquita y me metía, y por aquí, y me iba escapando. Pero cuando yo llego hacia la puerta, era lo menos una altura de medio metro. Y digo, Dios mío, y la gente empujándome atrás. Digo, pues y ahora bajo un pie, y aquí me escachan porque me pisotean todas. Y en esto veo una señora con un collar, parece que lo estoy mirando, un totizo que tenía, que estaba hacia allá abajo en el suelo. Me tiro así, la apaño así, y cuando yo me vi media larga, cogí y me solté y tiré. Se agarró a la señora. Me agarré a la señora y gracias a eso escapé, porque yo era flaquita. Pero ¿y qué pasó? Que la gente empezó a aturrullarse, una marea. Empujaban y se caían. Si era alto, si yo me pongo un pie abajo y otro arriba y la gente empujándome, ¿Les cachan? Me callan allí, y eso es lo que pensé yo. Me vino a la cabeza esto, lo mejor. Me tiré hacia el cuello de la mujer. Cuando me vi esa ahogada, digo, ese que el huevo ya lo sabe. Y ya corrí. No, pero
¿Y de milagro no pasó una desgracia? No me desgracia. Y cuando miro y miraba, me subí arriba del muro. Lina, Lina, cuando veo a mi prima, digo, ay, menos mal, Dios. Pero fuerte mío. ¡Qué desgracia! Yo no sabía de esa. A Me ver. pasó a mí. Sí. Voy a cuadrarlo un poquito mejor. Escapé porque me metí de... No, ya veo, ya, porque anduvo ligera. Cuando pasamos para la fiesta del Carmen, me acuerdo yo que siempre así cogíamos un poquito de harina, de masa, hacíamos una pelotita y entonces el reventón es que tú escribías, por ejemplo, si tenías 2 chicos que te pretendían, ponías el nombre del chico, 1, 2 o 3, lo que tú quisieras, en todo el par, escrito. Y si por ahí, cuando ponías eso en el horno, el reventón, si se reventaba, porque eso le reventó, por donde tenías a lo mejor Juan, este es el que me quiere. Y si era Pedro, Pedro, ¿sabes? Pero eso era cuando ustedes eran a lo mejor más jovencitas. Jovencitas, ya pretendíamos, ya nos daba por coger y poner para hacer esto, que decía que era. Y otra cosa era también que por cosas, historias que tenía la gente. Que pelabas 3 papas el día de San Juan por la noche, no sé si tú lo has oído. Sí, allí en Corralejo lo llevamos a hacer. Cogías 3 papas, pelabas una total. La otra la tarrajeabas. Y la otra con cáscara. Tú la metías debajo de la cama, de tu cama. Y cuando era el día claro, ibas abajo de la cama y cogías una. Si cogías la tarrajeada, pues era medio pasajero, medio rico, medio pasajero. Cogías la peluda, rico total. Ahora se cogía la pelada, un pobre diablo. ¿Sí? Pero tenía que cogerla Una nada más, sin verla. sin verla. Y eso se hacía el día de San Juan. El día de San Juan. Y podías coger una nada más. Una. Te tocaba la pelada. ¿Y eso por qué lo hacían el día de San Juan? Porque era la... Porque dice que era milagroso, yo no sé. Yo no La sé. noche de San Juan. La noche de San Juan. ¿Sí? Sí. Que era como una noche mágica o... Eso. Ay. Sí. Pero bueno, yo más de una vez, se ponía mi prima cuando comía la... ¿Viste? Que me tocó la pelada, no sé qué, no sé qué, no sé. La gente antes era muy misteriosa, no creaban cosas que nos sacaban. Mira cuando cogían los chiquillos y le ponían la curva en la espalda para que no le hicieran mal, todo ese rollo. ¿Cómo? Antes cogían esto de añil, Añil. añil que era para darle más, aquello a la ropa, más, que era más blanquita. Y cogían, mi madre tenía una piletita así de añil, y le hacían una curva a mis hermanos y a nosotros, para que no les hicieran mal. ¿En dónde? ¿En la mano? Acá, aquí en la espalda, ¿Pero de recién nacidos o de niños? recién nacido. Sí, hasta que el niño tuviera más o menos sus dientes fuera y caminara. Para que no les hicieran mal. Sí, para no le hicieran mal de ojo. ¿Sí? El mal de ojo sí. Mi madre llegaba a Santiguar. ¿Sí? ¿Son de Santigua? Y yo también. Ah, ¿y usted es Antigua? Yo también a Santiguar a mis hijos hasta. Sí. Y el otro día vino una señora, yo no sé cómo mi hija la había se lo dijo y yo tuve que Santiguar. Sí, pero cuando se antiguan a los niños, Claro. ¿qué se hace? Pues tú tener fe, rezarle 3 Padres Nuestros en cruz y tener fe, que te salga no de burla, sino que tú tengas fe. Y entonces rezarle y pues te entra una malladera. ¿Cómo? Te entra una malladera y porque le está sacando lo más. ¿Sí? Tú preguntas si será a mí. No, yo le creo, pero no lo había escuchado. Lo había escuchado, pero no sé qué se hace. Mucha gente no lo cree. Cuando vinieron la gente de la península a Corralejo, que yo todavía no hubiese llegado de Lanzarote, iba mucha gente a casa de mi madre, porque mi madre empezó a trabajar en la Oliva Villa. Y iba unas chicas, Marisol, no sé si se llamaba, a santiguar a las niñas. Había a santiguar tenía una niña o 2 niñas, no sé si eran esto, ¿cómo se llaman ellas?
las que mandan ahí, las gobernantes. Gobernante. Iban con los niños que yo no sé quién le dijeron que mi madre se santiguaba y quitaba el mal de ojo. Pues iban ahí, la santiguaba. Mi madre pegaba con las mañeras y el día que les tocaba, si el chiquillo estaba malo, ese día no comía bien. Sino maya y Mala. Mala provocar. Sí, claro, pues le quitar todo el mal que tenía. Tú de buen querer a lo mejor tienes a tu hijo y tú a lo mejor le dices, ay, que no sé qué, que no sé cuánto, y te pones contento con él, y a lo mejor no tiene, dice que es bueno decirle Dios lo guarde. Y tres galancitos tenían el culo, como decía, quítale dos y déjale uno, y ese rollo que tenían ellos, bobería, ¿no? Pero tú siempre dices, ay, qué niño más bonito, Dios lo guarde. Es bueno decir. Y hay muchas santiguadoras así. Sí, ¿no? Y mi madre, los santiguados decía que ella no creían en eso, pero después ella decía, pues mira, no creíamos en esto y es verdad, es verdad. ¿Sabes? Hay algunos que no creen, pues a uno no le hace efecto, pero hay otros que tienen fe y sí. ¿Y qué más rezados hacía su madre? ¿Solo a los niños o también...? Los niños y a animales también, o sea, se puede hacer a plantas, a todo lo que tú veas mal, que tenga vida, se puede hacer. Porque si están mal es que le tienen mal de ojo. Claro, mal de ojo. ¿Y cómo se le pega el mal de ojo a alguien? Porque a alguien lo miramos con malos ojos. A lo mejor tú vas pasando por ahí y dices una persona, ya el idiota es, ¿sabes? Por ejemplo, pues ya es que le caíste mal y vete tú, ¿sabes? Pero y pega el mal de ojo, ¿y qué le da a la persona que tiene mal de ojo? Pues le da como sé yo, mayaera, aburrimiento, yo qué sé. ¿Entiendes? Decaído, cosas así. Hasta animalito puede ser, animalito no puede ser. Ya te digo, cosas que tenga vida. Planta, cosas de esas. Hay gente que no cree y hay gente que sí. Pero para eso hay que verlo y saber también. Y creerlo. ¿Y se ve quién tiene mal de ojo? Sí, hay, por ejemplo, yo he visto gente que ha tenido a lo mejor buen pelo, buena, y de repente ve que cayéndose el pelo, que a toda a santiguar y tal y cual, y se va. Pero normalmente la persona se da cuenta, usted la ve, porque hay gente que dice que las ve venir, ¿se tiene mal de ojo? Sí, sí se ve. Sí. Y el niño no sale para adelante, sino el niño flaquito a lo mejor, y todo. Dice, tiene que tener algo. Y a casa de llevarlo a los médicos y a lo mejor no hacerle nada. Y a lo mejor son creencias de uno y gente no sabe, yo qué sé. Por lo menos. Daño no le hace si le desantigua. Por supuesto que no. De esta de Carmela Carrión, que era como una hermana para mi madre, que también se antiguaba esa mujer. Me acuerdo yo que es la hermana de Janita. ¿No? Isabel. Mi madre y ella era como hermana, yo digo. Por ella venía mucho que Raulito, decía ella de soltera. Antes había mucha hermandad entre los vecinos. Y después se fue para Lanzarote. ¿Sí? Después de bueno, me imagino que estando de jovencita entre la zafra y eso, conocería a su marido. Mi marido de lo novia. conocí en un corralero. Él es de corralero. De los Santanas, de corralero, de los caleros, Santanas. Y mi marido, fíjate, empecemos, cuando yo iba a la zafra, me acuerdo yo de la hermana, que nos coincidimos en la caseta donde estaban mis primos y estaba yo, en la cocina que nos tocaba a nosotros. Y siempre me decía mi cuñado a mi lado, esta la quiero yo para mi hermano José, esta la quería para mi hermano José. Y yo tenía otros chicos que la verdad es que me gustaban más. Él era medio visco, que yo le decía visco, y me decía que burrada, que yo no sé, porque era ruinita. Mi prima Lina, no ponía ni idea, pero éramos ruines como perros. Y esta va a ser cuñada mía, y yo decía, sí. Digo, sí, si tuviera todo lo que yo le digo a tu hermano. Y fíjate tú, y al final consiguió. ¿Cómo eran los noviazgos antes? Los noviazgos antes, porque... Carteando, ¿no?
La primera carta que me escribió el primer chico que me escribió, estaba en el cuartel y me acuerdo que me la contestó mi prima, porque yo ni sabía ni lo que le decía tampoco. Me la contestó mi prima y me la contestaba las primeras cartas. Ya después fui yo cogiendo la cosita de mentir, y después me llegaron a escribir también varios chicos, y era que me mandaba la foto, los ríos los dejaba abiertos para... mandaba la foto y digo, adiós. No me digas. Ah, sí, y mi prima Lina era igual. Nos mandaban la foto, ya no dejábamos de escribir. ¿Por qué? Porque mandar la foto era ya... Porque no, que soy yo, a veces nos parecía feo, a veces nos parecía viejo. Mira tú. Y las cosas que no nos cuadraban bien en lo que decía. Ay, tenemos el diablo. Y después ya cuando se casó, se fue para Lanzarote. No, ya embarazada. O ya... Embarazada la mayor. Ahí nacieron los 4. ¿Y recuerda su vida en Lanzarote? Hombre, me tenían de, yo empecé con 15 años a poner inyecciones. Fíjate tú. Me acuerdo que estábamos en Los Roques y que tuve a sacar esto de las inyecciones, que me tenían en Lanzarote como si fuera una ¿cómo se llama eso? Una practicante de eso. Me acuerdo que estábamos en Los Roques y mi madre que ya se le iba a retirar la regla y le daban una hemorragia que se me dio sangre, y le mandó el médico unas inyecciones, y estábamos en Los Roques plantando, me llovió y mi padre estaba haciendo pasoleta y plantando, y a mi madre le vino la regla, muchacho, eso mala, y mi madre llevaba esas inyecciones por donde quiera que iba. Y me acuerdo que empezó mala y venga y que mi padre no le ponía la inyección. Y nosotros llevamos la inyección a la jeringuilla, para donde quiera que iba. Que él no la ponía, que no la ponía. Decía mi padre, pero hombre, un hombre que fue a la guerra y todo, y tiene miedo todo con una inyección. No puedo, Cecilia, no puedo. Y no se la puso. Entonces yo cogí y trae que hizo la pongo. Yo vi a mi tía mi tía Antonia, que como la hacía y todo ese rollo, como la ponía. Cuando la preparé, se la puse, le dije a mi madre estaba tan pobre, tan cansada. Y ya se la puse, me dice, me la puse ya, mija, y ni me enteré. Pues de allá acá, empecé yo me fui a lanzar para los tomates, me tuvo la practicanta, ese año siguiente, me tuvo la practicanta que fue a poner a las casetas, porque se ponía uno malo, se ponían todos en las casetas, con gripe, con fiebre, con esto, con la papera, lo mismo. Y entonces fue a ponerle inyecciones a mi hermano, que estaban allá abajo. Y dice, ay, que no doy abasto, tengo que ir a las casetas aquí y allá y no doy abasto. Y entonces mi madre se le ocurrió otra cosa y me dice, no, mi hija, tampón. Dice, prepara una y pónsela a tu hermano. Se la puse. Se la preparé, se la puse. Dice, pues mira, vas a seguir tú poniéndotelas a tu hermano y a las casetas estas todas, a las que están en las casetas. De que en las casetas, ni un lado para otro, ni un lado para otro. Que ella cuando se terminó la zafra, dice, mire, porque usted no me deja a su hija. Y yo le saco un título y la enseño ya con su título para que ella con las inyecciones siga su trabajo y tal. Dice, Cristiana, ¿qué va? Que tengo 5 chicos y son mis pies y mis manos, yo no puedo dejarla. ¿Qué va? Y mi madre cogió y no me dejó. Pues después me fue a Lanzarote por los 3/4 igual. Empezó una epidemia allí, que sí, unas con paperas, otra vez. Y empezó a poner inyecciones, chicho, que a veces se me iban las perras al coriángulo, pero no cobraba nada. Ah, porque no cobraba. No cobraba nada. Y hasta que le dije, mire, yo ahora mismo no puedo poner porque yo me estoy gastando. Decían, pues cóbralo. No sé si era unas 50 pesetas, uno con 50 o 2 pesetas, una cosa claro, así. Para las cosas de... Digo que sea para los libros de las chiquillas. Y ya las chiquillas están en el colegio. Pues allí empezó la epidemia y ahí empezó que se papera y demás. Que había un practicante que lo conocía a mi madre desde cuando nosotros chicos que estuvimos allá. No sé si se llamaba Feo, no sé cómo coño se llama, me acuerdo cómo se llama. Lo cierto es que yo se entera que yo las pongo, dice, pues mire,
yo no doy abasto. Usted por aquí, por donde está el Gran Hotel, por arriba de aquí, me hace el favor y los pone usted. Ya yo me tenía hasta la medianoche poniendo inyecciones para aquí, poniendo inyecciones para allí. A veces algunas pagado, otras no me he pagado. Y digo, madre mía, y ya hasta Pues, que... pues si se lo hubiera llevado para darle el título, a lo mejor había sido enfermera. Claro. Pero claro, antes no se podía... Antes no se podía ni desplazar como uno ahora tan fácil ni nada. Y los padres, fíjate tú, mi madre era porque tenía que cuidar a mis hermanos. Que no lo más que estaría, a lo mejor sería 3 meses por año para coger el título. Pero ya tuve Antes se perdían muchas oportunidades. muchas oportunidades, sí, verdad. Pero claro, los trabajos hay que pasar. Mm. También me imagino que pasaría trabajo usted durante su juventud y... Pues, ¿quién no? No, hay gente en esta vida que no pasa trabajo nunca. Yo creo. Gente perra y... No, yo gracias a Dios no soy acordada de quedarme sin cenar. Nosotros gracias a Dios la comida sí la teníamos, confío que fuera, lo teníamos. Más teníamos el arenado, que cuando se daba de coger papas, vendíamos hasta papas ¿En Lanzarote? no en Corrales. Ah, tenía una arenita. Yo tengo que meter, precisamente meto con mí cerca de las áreas, un arenado bastante grandito. Y iban a plantar a las ares. A los roques a las áreas. Tenemos nosotros, yo tengo terrenos ahí, en las áreas. Pero iban a plantar o sea, de cuando sus padres si no les daba la mar de comer y eso, que iban a plantar a las ares. A la arena. A la arena. Es que eso es nuestro, eso era nuestro. Mi padre cuando fue a Venezuela le compró a don Ángel González. ¿Tú ves Ramón González? Pues Ángel tenía más terreno que Ángel y le compró todo eso. Claro, una arenita para Una arena, plantar. sí, tenemos en varios sitios. Ah. Tenemos en varios sitios en las áreas. Pero bueno, entonces en Lanzarote pasó una vida más o menos Sí, tranquila. gracias a Dios, terrenos tenemos, pero ahora está la cosa más jodida, es lo que a veces no te dejan ni fabricar, sino... ¿Cómo ve usted que ha cambiado la Fuerteventura de cuando era chica ahora? Yo la veo mal, ¿Sí? la veo mal en el sentido que muchas cosas no debieran estar más adelantadas y no están. Muchas cosas están adelantadas, debieran estar adelantadas. Debe haber más cosas para la juventud, que está muy... La juventud la veo yo muy candule. No es como antes que nosotros nos mandaban a plantar, o los chiquillos a pescar, o otro. No, lo ves tú que a la maquinita y a todos no te digo, pero que son así la mayoría, sí. No ayudan a los padres mucho. Tendrán mal de ojo y por eso están aburridos. Tú sabes, andaban por todos lados, donde mejor se cogía y se pescaba, donde mejor estuviese para sus hijos mantenerlo. Pero ¿y Ahí qué sí. sitios aquí en Fuerteventura era donde estaban? ¿Por dónde paraban los marineros? Pues, De lo que se acuerda su abuelo y su eso que le decían. pues paraban cuando empezaron a ir a África, lo único que vi yo más Y luego, pero digo, aquí en Fuerteventura también pescaban en varios sitios. en varios sitios. Empezaban que si a lo mejor más Anicho, que si en Punta Blanca otro, que si los Molinos, después para Janoco, yo no sé, para cerca de Antarajar, no sé cómo le dicen eso. Jacomar. Jacomar o por ahí también, por todos esos sitios, Y por aquí También. aquí en los Ablitos, y lobos, papagayos y eso. en Lobo, de estar la gente meses y meses, y en Papagayo también. Y eran todos pero pescaban, pues eran pescadores. Pescadores, bueno. Y entonces se pasaban el año. Sí, de un lado para otro. Hay algunos años, aunque sea en el invierno, que podías estar mejor en un sitio que en otro. Pues entonces ellos iban a ese sitio que estaba mejor, ¿sabes? Pero y entonces, ¿pero de dónde eran? ¿Eran a lo mejor de algún pueblo? ¿Iban cambiando? ¿O es que estaban todo el año navegando No, y cambiando? Ellos tenían sus barcos. Mi abuelo venía en su barco de Lanzarote para aquí. De Lanzarote venía. Sí,
Yo me acuerdo de venir con mi abuelo en el barco y mi madre cambiando el lastre del barco una vez y Cecilia, cámbialo el lastre, Cecilia, y mi abuelo gritando. Y aquel barco allá arriba, después la mar allá abajo, y yo decía, ay Dios mío, que esta ahora mismo se mete el agua adentro. Pero ustedes dentro del barco. Nosotros dentro del barco de mi abuelo. Y su madre cambiando el lastre. Y mi madre cambiando el lastre que le decía, se lo decía mi abuelo que lo cambiara. Eso me acuerdo yo. Ah, Una vez entonces, lanzado. entonces también navegó. Ah, no. Y después en el barco que tenía mi marido, bueno, que ya ese era un barco grande, ¿ya? Y el de mi padre también, me acuerdo yo. Yo me acuerdo de ir a pescar con mi padre, fíjate, en Papagayo. ¿En Papagayo? En Papagayo. Mi hermano Ramón iba. Espera, porque me estoy liando. Ustedes nacieron y se criaron en Corralejo, pero iban a pescar con su padre a Cuando mi Papagayo. padre daba el permiso de un mes que iba a Papagayo, iba a pescar por allí. Y yo me llevaba a mi hermano Ramón y a mí. Mi hermano Ramón le dan ganas de orinar, tenía que soltarlo, porque me orinaba del barco. Y yo, aferrada ayudándole a mi padre, dice, esta pudo haber sido macho y Ramón hembra, decía mi madre, porque él no se mueve para nada, sino asombrado. Yo me acuerdo de ir con mi padre y estar con él hasta que viniera para tierra, con el pescado, con lo que quiera que cogía. Eso me acuerdo yo, mi papá. Pero, ¿sabes? Iba como todas las niñas de novelera. Pero vamos, que pescaban en Papagayo, pescaban en... Sí. ¿Y en la Isla de Lobos también pararon? En la isla no, mi padre nunca estuvo metido ahí. Era a lo mejor de otra Y familia. tenía mi abuelo, tenía casa allí, pero no era de mucho. Paraba más por aquí, por esta Sí, zona. por aquí. Y Papagayo le gustaba quizás más que... Pero y su abuelo y más gente, me imagino, a lo mejor más familias de Corralejo también estaban Sí. moviéndose por estos puertos. Mis tíos también. ¿Sí? Se movían de un lado para otro. ¿Podría recordarse qué gente iba con su abuelo cambiando también esto? El jablito, Corralejo, Majanillo, Papagayo. Bueno, montones de Lanzarote llegó a venir gente también ahí, los hermanos de mi abuelo, a Corralejo, aquí. Y los conejeros les gustaba mucho venir a Lobo a pescar también. Y estaban a lo mejor semanas ahí. Ya no vienen tanto, pero antes me acuerdo yo que venían. Era lo que le decían, y que le decían los ranchos, las rancherías de... Y los ranchos, no. ¿Cómo les decían? Los ranchos, no. Ranchos de pescado. No sé. Si le decían algo a la gente que estaban metidas siempre, familias de pescadores y eso. ¿Sabría decirme alguna más personas de Corralejo ahora mismo que yo pudiera entrevistarles? Que me supiera hablar de eso, de los marineros que iban y venían de aquí, Yo no de sé, Lobos, Majanicho, Papagayo, Corralejo. Yo no sé, pero la maruca vitoriana a lo mejor puede, porque esa le gusta pescar y le gusta, a lo mejor eso te dice, o los hermanos Pepe. Pepe es un buen pescador, pero yo no sé cómo está. Pero vamos, que las familias de pescadores paraban en estos puertos y quien diga... Sí, se iban a lo mejor se dice, vamos a estar unos 15 días en Jablito, no están 15 días. Vamos a dar 15 días en Majanillo, se iban a Majanillo, a Punta Blanca lo mismo. Y si les cuadraba que cogían, pues se quedaban más tiempo. En Punta Blanca ya no quedan casas ni chozas. Había casas allí, pero yo creo que... Y aquí en el Jablito, hombre, hay algunas casas que a lo mejor tal, pero ¿cuáles son las casas más viejas de aquí del Jablito? Yo ni sé, yo creo que es una de las más viejas, porque ya esta ya es nueva, porque esta era una casa vieja. Y ¿Era vieja? esta es la de piedra. Sí, Al principio. y la tiraron cuando aquellos años La tiraron. Esta era de piedra, la de mi abuelo. se las mandó, la tiró la empresa aquella. La empresa de mierda, ¿sí? Que lo enterraba a todos ellos. Pero bueno. Ellos que vinieron a decir que esto era de ellos. No lo tiró el juzgado, ¿no? ¿Quién vino a tirar las casas? ¿La empresa directamente o vino los policías? Yo ni sé cómo fue esto tampoco, no sé, porque mis padres son los que vinieron y... Ah, sí, su padre. Sí, mi padre y mi madre son los que vinieron, cuando eso yo estaba recién llegada de Lanzarote, yo no sé, no me... Ah. Y no estaba viniendo mucho aquí. Venía sí, pero no tanto como ahora. Sí, pero cuando el pleito aquel de tirar las Sí, casas y claro, eso... Eso fue más...
Era yo chiquitito, que eso no fue hace Sí, nada. me acuerdo yo, sí. Pues quien diga que el jablito es nuevo, que no... ¿Cuántos años podrá tener el jablito? Desde que se hicieron las primeras casas. Desde que se hicieron, pues yo estoy... cuando vine yo de allí estaba Caridad, que tenía esta tienda y todo tenía Caridad. Caridad y yo, ¿no? Como hermanas aquí. Y me acuerdo yo... Pero los cuartos esos más antiguos, por ejemplo la casa de los Chinchas, el cuarto de los Guerra y eso, ¿qué tiempo podrán tener? Eso tiene por lo menos, allí lo dice, principio de siglo, Siempre siglo XVIII. por lo menos. Más de 200 años tendrán los jablitos. Seguro que sí. Seguro que sí. Un año más. Allí, los Chinchas tienen allí escrito desde cuándo. Y sería eso que estuvo ella antes. La casa. Mucha historia que tiene esta isla. La verdad que sí. Y los hornos de cal también. Por todo eso debería hacerse una historia buena aquí. Porque la cal para Tenerife y Gran Canaria, le oí decir a mi gente que la llevaban de aquí. Quemaban aquí, la llevaban, y venían los barcos y la llevaban para allá, para Tenerife y Gran Canaria. Para Lanzarote sería también. Yo lo único que le digo, como le dije a mi nieto, A la juventud o a cualquiera, no solamente. que haga como hicimos nosotros, que trabajando siempre hay comida y siempre hay pan que comer, que cuando llueve hay que aprovechar el invierno y plantar, ¿sabes? Porque así vivíamos nosotros. Cuando está bueno el tiempo, voy a ir a pescar también. Y que aquí nos hace falta muchos maestros para saber esas cosas. Con facilidad puede seguir para adelante, cualquiera tener un terrenito, seguir para adelante, y si tiene un barquito ir a pescar y que no se muere de hambre. Pero Porque sí, es una isla que sabiéndola llevar da para los pobres, y para los pobres y ricos si quieren. Es lo único. Y hay que trabajar. Hay que trabajar y tener buenos sentimientos, llevarse bien, porque eso es estarse peleando uno con otro, que si tú me dijiste, que si el otro me dijo, eso no llega a ninguna parte. Si no se separan y no, más vale estar unidos y sacar para adelante las cosas. Y si hay que decir una cosa que está mal hecho, también decirla. Y no callarse uno. Para mí es lo más bonito. Así somos todos hermanos y unidos y tirar para adelante. buen consejo. ¿Quieres terminar con un chiste? Que también sé que le gustan los chistes. Y cuál te digo, que la aburro más que digo es. El que Yo quiere. tengo muchos chistes, pero no quiero decir conejeros, sobre todo tengo bastante. Resulta que cuando, te voy a decir porque como es de los marineros lo que estaba hablando, que Gervasio, uno que está allí en la entrada del muelle de Lanzarote, ahí le venían las cartas porque tú sabes que empezó la fábrica y la gente, los peninsulares, empezaron a venir en las barcas estas a pescar, a lanzar aquí a África, a la sardina, para la fábrica de la sardina y todo eso. Y entonces la gente iban a Gervasio, que tenía un bar, y las cartas le decía, mira, para que me pongas esta carta en el correo, Gervasio. Y cuando venían las cartas, se las guardaba también. Bueno, entonces llega uno del barco y dice, ¿qué, Gervasio? No había nada para mí, no tengo carta para mí ni nada. Dice, carta no era Gao. Era Gao. Carta no, lo que tienes ahí un telegrama. Dice, telegrama. Se lo trajo. Dice, no, léemelo porque yo no sé leer, no sé ni leer ni escribir. Dice, ¿qué se pegó? A la media lengua. Dice el otro, dice, hombre, dímelo cantado. O sea, que los halagos cantados No se traban. Dice, vente a Sevilla, yo le, tu madre muerta, yo la.
No recuerdo ese.